Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Saludos amigas, amigos, gracias por estar, acompañarme y dejarse acompañar. Aquí estamos en Canarias Mi Mundo, en Canarias Radio, hablando para todas las islas y más allá de ellas a través de internet y de las emisiones en directo de esta casa, de rtvc.es, además de el canal particular de un servidor en YouTube y en Facebook. Bueno, pues a partir de ahí solo queda invitarles a pasar un buen rato en este programa que comenzamos en este instante y que tiene una connotación musical muy especial para mí y para quien viene a contarnos en primera persona su aventura empresarial en estos últimos meses, que ha comenzado por la puerta grande, como tiene que ser, ocupándose de una de las artistas más relevantes e importantes del archipiélago canario, con un espíritu absolutamente cautivador en lo que a nuestra identidad se refiere. Hablamos hoy de música, hablamos de un artista, hablamos de un libro, hablamos de una empresa productora y que potencia toda nuestra identidad. En este caso, concretamente, sus primeros pasos empresariales dados en el mundo de la música identitaria canaria, en la que no puede faltar el nombre de nuestra queridísima María Mérida. Deja la noche canaria su negro manto extendido, frases ardientes, coplas y besos nos llegan como un rumor. Javier Valentín, responsable máximo de Atlántico Records, después de profundizar en muchos aspectos como investigador, personal, historiador, ese perfil de enamorado de algo que intenta aprendérselo todo para luego compartirlo, en este caso a través de estos micrófonos en más de una ocasión. Gracias por estar aquí, amigo, bienvenido. Enhorabuena por esta aventura empresarial en la que te has metido, Atlántico Records. Muy bien, como tiene que ser, ¿no? Y una aventura empresarial en la que lo que prima siempre es la identidad canaria. Esa ha sido tu pasión de toda la vida, ¿no? Siempre. Atlántico Records no solo discográfico, porque claro, Records suena a discográfico. En este caso, editorial, discográfico, todo lo que sea un material que pueda aportar algo a la identidad canaria, sea libro, sea música, sea lo que fuera, alguna publicación, incluso la organización, quién sabe, si algún tipo de evento en el futuro. Exactamente, ¿no? También. Javier, una cuestión, ¿por qué tu pasión por lo canario? Pues para empezar, porque esto era de toda la vida, antes de Atlántico Records y todo esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa pasión? Pues no lo sé, será porque soy canario, simplemente. Bueno, para no, empezar, porque sí, siempre me ha atraído lo canario, no sé por qué, realmente desde niño, siempre las cosas canarias, las tradiciones, los deportes autóctonos, todo ese tipo de cosas siempre me ha llamado mucho la atención. Ajá. Y por supuesto que la música. No, y la música. Esa ha sido tu gran pasión. Sí, yo creo que sí, vamos, en el plano de investigación sí, la verdad que sí, la música. Bueno, te has estrenado con unas producciones más que interesantes. Has sacado un disco recopilatorio de grandes éxitos de María Mérida, sí, rescatando incluso algunos que estaban en el olvido ya por completo. Sí. Un disco que salió hace algunos meses atrás, si no me falla la memoria. Sí, no sé si llega ya un año. No llega todavía, ¿no? Bueno, en diciembre más o menos. Bueno, diciembre, prácticamente, sí. Diciembre pasado. Y has escrito una nueva biografía, porque había una publicación anterior, pero que llegaba hasta un determinado momento, sobre la figura de María Mérida. Sí. Y en este caso tú has hecho una recopilación a través de conversaciones que has mantenido con la propia María Mérida y que se han convertido finalmente en un libro que, dicho sea de paso, está agotado. Sí, en estas primeras ediciones. Se agotó inmediatamente. Inmediatamente. María Mérida, La Voz, así lo titulaste. Cuéntame la historia de este libro. ¿Por qué se te ocurre plasmar en un libro la historia de esta entrañable mujer? Bueno, este libro tiene que ver mucho con este programa, la verdad, porque hace en el 2015, aquí tú estuviste con María Mérida en este programa y yo también estaba presente. ¿Estabas tú aquí? Y ella habló de un libro que nunca se le había hecho, que había escritores que se habían interesado en el libro, pero que nunca lo había nadie materializado.
Y no sé, le cogí la palabra, le dije, María, ese libro tiene que salir como sea, no para hacerlo yo en principio, para yo recopilar datos, recopilar información, para que después otro escribiera el libro. Lo pasara ya, entonces, pero no se dio esa cuestión, y pasó el tiempo, al final resulta que la recopilación pasó a ser escritura, y al final... Lo publicaste tú mismo. Lo escribí yo y lo publiqué yo mismo. Sí, señor. ¿Cuántas tardes, cuántas mañanas, cuántas horas de grabación con María? De conversación más que de grabación. Bueno, sí, eran conversaciones que se iban grabando. Sí. De las cuales... Unas sí, otras no, pero bueno, sí. Sí, más o menos. Sí. ¿No? ¿De cuántas tardes estamos hablando, Javier? ¿De cuántos días? Muchas, desde diciembre del 2016 hasta febrero del 2019, más o menos. 2 años y pico. 2 años y pico de unas cuantas veces a la semana, tomarte algo con María Mérida y poner aquello a grabar y hablar con ella y preguntarle, ¿no? Un mínimo de 2 veces por semana. 2 veces por semana. Como mínimo. Sí, en la que ella te contaba su vida, supongo, ¿no? Sí, eran horas, a lo mejor una sesión de 5 o 6 horas. Eso es una... Bastante. Parece una terapia eso. Mira, Javier, cuéntame una cosa. El libro lo planteas cronológicamente ordenado, ¿no? Sí. Esto supone un esfuerzo añadido, porque claro... Sí, lo quise hacer así porque la única publicación que ella tenía, el libro un poco no tiene orden ni concierto. Tú lo abres y te salta de una época a otra, no aparecen fechas, la gente no sabe de qué momento le están hablando. Y entonces yo quise hacerlo cronológicamente porque me parece, yo no sé, que yo... veo la biografía así, desde que la persona nace y toda su trayectoria. Hasta el momento actual, ¿no? Exactamente, pero con que tenga un orden, porque para que tenga... Para no volverte loco, digamos, ¿no? No, y para que tenga, no sé, un interés así, digamos, también histórico, ¿no? Sí. Además, te has preocupado de ilustrarlo con fotografías, con datos, con publicaciones, etcétera, un poco para ir, pues eso, poniendo imágenes a una vida que ha sido... muy interesante, ¿no, Javier? Y muy larga. Y muy larga, ¿no? Bueno. Ella, pues, dispone, por supuesto, de muchas fotografías. Ella tenía muchas más, pero en un incendio que hubo en su casa en Madrid desapareció toda la etapa americana de ella con los artistas. Muchas fotos súper interesantes, esas no se han podido rescatar, pero bueno. Todo lo que ella me pudo dar, más todo lo que yo pude buscar en hemerotecas, por ahí, porque claro, tuve que hacer un trabajo extenso de hemeroteca. De investigación. De buscar, sobre todo, periódicos de fuera, el ABC... periódicos antiguos, ¿no? Incluso de americanos, ¿no? También, incluso el New York Times. Sí. Bueno, cuéntanos, María Mérida. ¿Cómo es María Mérida? Bueno, como persona es maravillosa, es una persona súper humana, súper encantadora y como artista, porque te voy a decir, una de los máximos exponentes de la música canaria, ¿no? En general, vamos, digamos. Sí. Y una de las que ha tenido y sigue teniendo la trayectoria más larga profesional, ¿no? Por supuesto, está en activo todavía. Sí. Cuéntame una cosa, Javier. ¿Cómo empieza la vida de María Mérida y cómo termina dedicándose profesionalmente a la música? Bueno, como empieza te refieres desde niña, desde... Sí, supongo, ¿no? Claro. Sí, desde que era cuando niña. Se estrenó, ¿no? Desde que ella niña en El Hierro, ya cantaba en unos grupitos que habían allí en El Hierro, ya pasa a Tenerife y una vez en Tenerife ya se lo empieza a tomar un poco más en serio y incluso sus padres, por insistencia de ella, empiezan al conservatorio a estudiar desde muy niña, desde los 12 años. Con 12 años gana un concurso de folías, que es lo que siempre se nombra de ella en la biografía. A partir de ahí, pues empieza... hacia arriba, ¿no? Cada vez más, poco a poco. Y... Es curioso como siempre fue en paralelo al principio digamos, la dedicación a lo lírico y a lo folclórico, ¿no? Sí, porque ella, los comienzos también fueron en la masa coral. Masa coral era todo música de ese estilo. Música ¿no? lírica, sí. El maestro Stani, por los grandes coros que había en esa época, que eran impresionantes. Entonces ella un poco nace con la copla española, lo que ella empezó cantando realmente, antes incluso que el folclore, ¿no? Y después, pues ella también insistió mucho en cantar folclore, en meterse en la parte, porque también la masa coral tenía un grupo folclórico. Desde luego, entonces, bailaban. De hecho, se pasó de uno al otro. Enseguida ya ella fue la primera voz de la masa coral, del tema folclórico. Y además, como digo, siempre entusiasmada con eso, con enseñar, con aprender a bailar incluso los aires folclóricos, a cantarlos. Hombre, ella aprendió con el mejor, con Fermín Morín, el mejor, se supone que es uno de los mejores bailarines que han habido en Canarias, ¿no? De todas las épocas. Ella aprendió con el mejor, con Fermín Morín, y a partir de ahí ella fue también profesora. Exacto, ¿no? Siempre le tiraba lo del folclore, a pesar de que la vida quería llevarla para lo lírico. Sí, exactamente. Cuando ya estuvo, bueno, después se casó y viajó a Madrid
empezó en Radio Nacional y todo eso. Después también entró en el Conservatorio de Madrid con Lola de Aragón, una de las mejores maestras de aquella época de canto, y ella estaba empeñada, la maestra me refiero, a que hiciera la carrera lírica. Pero bueno, ¿la empezó? Sí, la empezó, incluso estuvo 6 años, incluso estuvo cantando en teatros y haciendo voces. Porque además la particularidad es que la voz, la tesitura de María Mérida es especial, no es soprano, o sea, estamos en una tesitura muchísimo más grave, que era menos abundante, digamos, y con lo que tenía más posibilidades de triunfar. Sí, exactamente, era una voz muy particular. Lo que pasa es que ella, cuando le llegó el momento y le dijeron, la maestra le dijo, mira, o sigues por aquí, o sigues con tu... O sea, o folclore o lírico. Exactamente, tienes que elegir, y ella eligió el folclore. Afortunadamente para nosotros, creo yo. Yo creo que sí, bueno, y para el mundo tal vez, ¿no? Sí. Porque además esa elección iba aparejada con también sus decisiones en la vida personal. Estamos hablando de alguien que puso en marcha la primera casa canaria de Madrid. Sí, hombre, no solo ella, ¿no? Bueno, pero bueno, sí. Era su casa. Sí. Era su casa la que sí, tenía. Bueno, se hablaba en una casa que tenía ella por la Plaza de Toros de Las Ventas, en una casita pequeña que le habían dado, de momento muy pequeña, se llamaban las casitas de papel. En esa casita, por fuera, no había terraza ni nada, pero en la calle, porque en aquel entonces imagínate cómo era Madrid, ¿no? Sí. En la calle había mucho espacio, pues ahí tiraban unas mantas, se tiraban todos a hablar ahí, y ahí fue un poco, sí, es verdad, el la germen, semilla. ¿no? De la semillita, ¿no? Sí, de que hubiera una casa canaria. ¿De qué años estamos hablando más o menos? ¿De qué? 1947, 48, por ahí. Que fue cuando empezó a grabar. En el año 48, sí. Se supone que María Mérida es la primera voz femenina en grabar en un disco folclore. Que se sepa, o sí. Canción popular canaria, ¿no? Que se sepa, sí. Bueno, tú sabes que yo soy coleccionista y he buscado por todos lados. Y no hay nada. No he encontrado nada. Mujer antes de esa fecha. Nada. Habría que irse mucho atrás cuando Sebastián Ramos, el puntero, graba. No, hay algunas grabaciones de mujeres, pero en lo lírico. Sí. Mujeres... No, digo de cantando folclore. No, folclore no. O música popular, que fue lo que grabó ella, ¿no? Sí. Aquellas canciones de... Canción canaria, sí. De Néstor Álamo. De Néstor Álamo, sí. Que, por cierto, empezó a escribirle pensando en que lo cantara María Mérida. Le escribió a María Mérida. Sí. O sea, para que cantara, quiero decir. En principio lo iba a cantar todo María Mérida. Lo que pasa es que después apareció Mari Sánchez. Y también... Y un poco la tomó un poco de musa con sí. María Sánchez, más joven, Era muchísimo más joven, ¿no? Sí. O bueno, bastante más joven, ¿no? Bueno, tiene 6 o 7 años menos que María Mérida. Tampoco creas que es tan joven. No, pero en aquel entonces tendría, pues no sé si 14, 15, 16 años, algo así. Sí, porque María Mérida nació en 1925 y creo que Mari Sánchez en el 32, o sea, 7 años, sí. Ok. Bueno, pero fue la primera voz, en principio, constatada que sí. grabó... y por supuesto, de Néstor Álamo la primera. O sea, de Néstor Álamo no se había grabado nada, ni hombres ni mujeres. De hecho, lo que te digo, ¿no? Que sí. Néstor Álamo quería que cantara... Escribió para María Mérida, incluso habló con el Cabildo. Tuvieron un encuentro, ¿no? No, habló con el Cabildo de Gran Canaria para que ella fuera la que tal. Y el Cabildo le pagó, o sea, lo envió, digamos. Él fue a Madrid para proponerle a ella grabar ese disco. Un disco... que tú tienes, por cierto. Sí. Y que tenía canciones tan emblemáticas como el Tarajalejo, así hablo de memoria ahora mismo. El Sagalejo. El Sagalejo, sí. El Tarajalejo, digo, acabo de irme a una localidad. Bueno, discúlpenme el lapsus. A partir de ahí empiezan a haber grabaciones, pero sobre todo canciones y cánticos en directo, a través de la radio, con los emigrantes, ¿no? Como figura importante. En Radio Nacional de España, sí. Que lo hacían en directo, de madrugada. Se hacía de madrugada para que lo pudieran disfrutar. O sea, cuando los emigrantes venían de trabajar, allá a las 8 o las 9 de la noche incluso, que se tenía en aquella época, pues en ese momento, que eran las 3 o las 4 de la madrugada en España, cuando los emigrantes en directo oían, entre otras cosas, no solo María Mérida, sino me imagino, ¿no? Distintos artistas españoles también, españoles y canarios, es decir, de los dos, de la península y de Canarias. Y a María Mérida le tocaba, pues, no solo la copla española, sino también algunos aires canarios, ¿no? No, María Mérida casi prácticamente era el folclore. El folclore, casi exclusivamente, sí. ¿no? Okay. No copla ni nada así. No. Bueno, y en paralelo, en su vida personal, ¿cómo iban las cosas? Ya iba teniendo familia, me refiero a su descendencia... ¿Cómo compaginaba? Porque estamos hablando de los finales de los 40, principios de los 50. No era habitual que una mujer trabajara fuera de su casa. En absoluto. Ella se fue ya con un hijo nacido y embarazada de otro. O sea, que prácticamente en esos primeros comienzos con Radio Nacional yo tenía 2 hijos. Uno pequeño y uno acabante de nacer. Entonces el marido, pues...
pues también trabajaba, lógicamente, que fue el primero que empezó un poco a... Sí. Pero desde que ella empezó con el tema artístico, ya claro, ya hacía falta alguien ahí. Entonces fue cuando ella trajo a su madre y a su hermana, que estaban aquí en Tenerife. Y se las Recordemos llevó. que su padre había fallecido, ellas estaban solas aquí, y entonces ella decidió pues traer a su madre y a su hermana. A partir de ahí pues ya tenía una ayuda con ella. Se hizo su pequeña Canarias allí en Madrid, ¿no? No, exactamente, sí. Algo así. Y a partir de ahí, pues todo fue para adelante. A partir del disco de Néstor Álamo, Columbia, que fue el que grabó en los estudios de Columbia, se interesó mucho por ella. Que además era con una orquesta y todo. O sea, ¿no? Sí, con la gran orquesta del maestro Tejada, es una orquesta de 50 personas. Una gran orquesta. Bueno, en ese momento la mejor casa de grabación que había en España, los mejores estudios eran los de Columbia en Madrid, y esa era la mejor orquesta para grabar discos y tal. O sea, ella tuvo en su momento lo mejor que había en ese momento era eso. Y Columbia le ofreció un contrato de 10 años. Prácticamente toda la década de los años 50. Que lo aceptó, claro está. Sí, lógicamente. Y a partir de ahí me imagino que todos fueron éxitos, ¿no? Sí, grabar discos, actuaciones, el programa de radio que se mantuvo muchos años. Ahí grabó más de 350 canciones en esa década. Hizo discos pues de todos los tamaños, pues discos pequeños, discos los famosos EP de 4 canciones. El que tenía los singles aquellos que eran dos caras y y dos y tal, hizo LP, hizo recopilatorios y tal. Bueno, después Columbia también le sacó mucho el jugo a eso, porque eso fue en los años 50. Sí. Columbia, claro, lógicamente era la propietaria de eso, y después en los 60, 70, 80, sí, siguió sacando toda clase de recopilatorios, ¿no? Y de todas esas cosas, esto a lo mejor no es importante, pero me llama la atención, de eso, ¿estuvo bien considerada y bien pagada María Mérida? ¿O las grandes discográficas se aprovechaban, me imagino? Se aprovechaban muchísimo. De todos los artistas. Porque era un contrato con un término de dinero fijo, es decir, te pago tanto y se acabó. Y tú cantas aquí lo que yo te diga, ¿no? Y si saco 1 millón de discos, pues 1 millón de discos. Si no es, hoy los artistas cobran por venta. Ya. Por disco. Eso no pasaba. Ahí tenían tarifa plana. Sí, yo te pago por este disco tanto y ya está. Y lo que venda, vendo. Y vendía muchísimo, porque el problema de Columbia, no solo pensemos en España, piensa en toda Sudamérica. Claro. Que tenían otros sellos, que eran Zafiro, ellos tenían otros sellos para Sudamérica. Y en Sudamérica se vendía, pero mucho más que en España, curiosamente, en toda Sudamérica. Supongo que eso además, con un artista como María Mérida, que estaba con su programa de radio en directo, Sudamérica, tal, no sé cuánto, tenía que ser un bombazo. Exactamente. Por eso te digo que se vendía casi más fuera que en España. En España se vendía mucho, pero... Oye, y aprovechó ese tirón para también estar de gira, me imagino, ¿no? Por muchos lugares. ¿O eso vino a posteriori? En esa época de los... No, coincidió porque fue todas las giras importantes de ellas mundiales, con José Greco y con Roberto Iglesias, fueron en los años 50, precisamente en esa década. Vendió todo lo vendible. Y actuó todo lo actuable, me imagino, ¿no? No, bueno, ya sabemos que dio la vuelta al mundo, estuvo los 5 continentes. Lo que le faltó en la década de los 50, después con Tamayo, con José Tamayo, fue ya que en los 80, ¿no? Fue eso después. Sí, de los 80-90, ahí ya los países que no había visitado... Lo que faltaba. Lo visitó con Tamayo. Sí, señor. Bueno, reconocimiento absolutamente mundial, posibilidades, me imagino, de que la tentarían para dejarla, para que se quedara en cualquier otro sitio, pero siempre... volvía tuvo muchos problemas a España, supongo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en muchos sitios querían que ella grabara discos allí y no pudo, precisamente por el contrato cerrado que tenía con Columbia. Columbia no lo dejó. Okay, porque vete tú a saber. Pudo grabar, hubiera habido muchas grabaciones en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos, en muchísimos sitios. En San José querían grabar varios discos con ella, Puerto varios, Rico. En California. En California, ok. Sí, no, y en Texas, en lo que era en San Antonio de Texas, lo que fue fundado por Canario. Fundado por Canario, ahí querían hacerle una serie de discos, no pudieron hacer nada porque Colombia no se lo permitió. Claro, vamos, un contrato cerrado, 10 años. ¿No? Y en exclusiva. En exclusiva para todos, ¿no? Y me imagino que también se beneficiarían de las actuaciones en directo, me refiero a que también actuaban como representantes, o eso no tenía nada que ver. No, porque eso era ya con la... O sea, cuando estaba con Roberto Iglesias, pues era con esa compañía, era un contrato con la compañía. Ok, perfecto. Bueno, hay un disco que se editó en 1980 que tú me has traído digitalizado y masterizado por ti y que limpio, digamos, de lo que es un disco editado. Yo no sé en qué momento se editaría, si justamente fue en el año 1980, pero claro, en vinilo, y que tú has rescatado para poder escuchar canciones. Bueno, ese disco hay una curiosidad, se grabó en el 79, entre el 78 y 79, y salió en el 80, y diseñó 2 años para hacer un disco. El problema fue que en esa época fue el fallecimiento de su marido. Ella tuvo que cortar
parar, irse a Madrid. Bueno, primero se enfermó, tuvo que irse a Madrid cuando estaba grabando, ¿no?, las primeras canciones. Fue a Madrid y fue una convalecencia muy larga hasta que su marido murió. Después, claro, ella estuvo un tiempo que estuvo muy mal, pues no le apetecía grabar. Ya. Entre una cosa y otra pasaron 2 años. Ok. Pero bueno, aquí está el disco. Sí, el disco en 2 partes casi, porque grabó 4 o 5 temas y después ocurrió esto que estoy hablando y después grabó el resto. Son creo que 11 temas o algo así. 11 temas tengo aquí, según me has facilitado tú. Y son temas que no son de los que habitualmente más conocemos de María Mérida, ¿no? No, por eso se hizo con esa intención, porque cuando se hizo, bueno, ¿qué temas vamos a hacer en este disco? Pues ella empezó a ver lo que había hecho con Columbia. Uh-huh. Y bueno, aunque Campesino con mi tierra, hay alguna ahí que sí ya está con Columbia, ¿no? Uh-huh. Pero ella intentó poner otras y no sé, que fueran un poco diferentes y además con un sonido diferente, con Ventaiga, ¿no? Con el grupo Ventaiga. Sí. Que es un grupo pues vocal y rítmico, ¿no? Vocal y de cuerdas. Sí. Trío de cuerdas y trío de voces, ¿no? Ok. Ventaiga justamente es una de las canciones que me imagino que lo mismo tiene alguna relación con el rock de Ventaiga, ¿o no? Sí, por supuesto. Claro, sí, se aprovechaban, ¿no? Bueno, pues vamos a escucharla, que probablemente, según me dices tú, sea, si no la más, una de las 3 canciones favoritas o 4 de María Mérida. Mira que habrá cantado canciones, ¿no? Campesino de mi tierra. Sí. Esta es una de sus canciones de cabecera. Las canciones preferidas, sí. Pero no sé si es de ella exactamente, porque ella hacía canciones, o esta participó de alguna manera. Seguramente algún rejo habrá metido, sí, pero no sabemos, ¿no?, exactamente si esta canción es exclusivamente de ella, me imagino. No, exclusivamente no. No, seguro que en cuanto a arreglos y demás, pues participó con otras personas. Pues vamos a escucharla, si te parece, Javier. Campesino de mi tierra. Esta podría ser, sin duda, si no la más, una de las canciones favoritas de la propia María Mérida. Estamos en Canarias Radio hablando con Javier Valentín, autor del libro María Mérida, La Voz, y además promotor de un disco recopilatorio con parte de los grandes éxitos que salió hace poco menos de un año, con el sello Atlántico Records, que es precisamente quien lo gestiona. Escuchamos a María Mérida en una grabación de 1979-80 con el tema Campesino de mi tierra, una de sus canciones preferidas. Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Campesino de mi tierra, honrado y trabajador, que riegas con tu sudor todo el oro que se encierra en las campiñas en flor. Tras los bueyes y el arado, bajo el sol del mediodía, alegre y esperanzado, vas cantando unas folías. ¿Qué más puedo desear al contemplar mi barbecho? Al contemplar mi barbecho, con mi guitarra en el pecho y en mis labios cantar. Con mi guitarra en el pecho y en mis labios un cantar. ¿Qué más puedo desear al contemplar mi barbecho? Las mariposas de alegres colores, cantos de mi tierra, pájaros cantores. Estas son las cosas de la tierra mía, tierra de cantares, tierra de armonía. Al despertar la mañana, el sol
embellece la enramada de exuberante verdor. Se oye allá en la lejanía con el susurro del viento la copla de las folías del campesino contento. A la puerta de mi choza, que santuario y es alta, que santuario. Santuario y exalta, mi corazón se alboroza viendo el trigo madurar. Mi corazón se alboroza viendo el trigo madurar. Puerta de mi choza, que santuario y es altar. Verdes son mis campos cubiertos de flores y en los pastizales cantan ruiseñores. Que hizo algarabía, llenar el paisaje de la tierra mía, de la tierra. Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Y hoy con Javier Valentín, responsable máximo de Atlántico Records, historiador, investigador por cuenta propia y que nos ha regalado esta joya, por un lado musical y por otro lado literaria. Una publicación bajo el título de María Mérida La Voz, en lo que al libro se refiere, donde se cuenta la historia de esta magnífica mujer. Oye, qué grabación, ¿eh? Esta del año 1980. Por cierto, se llamaban Cantos Canarios, se tituló el disco, sí, ¿no? Por resumirlo. Tampoco se complicaron mucho la vida. Esto suponía un reencuentro con canciones que habitualmente no se conocían, no eran tan populares de María Mérida. Y nos sorprende con temas tan espectaculares como este, Campesino de mi tierra. Por los campesinos, por la tierra, siempre ha tenido especial debilidad a María Mérida. Yo no sé si eso tiene algún tipo de explicación, Javier, no sé cómo lo ves tú. Hombre, acuérdate de los orígenes de su familia en el Hierro, en pues el Hierro, especialmente pues, agrícola y ganadera, ¿no? El padre tenía una ventita, ¿no? Un sitio donde, se vendía, ¿no? Sí, bueno, la tienda más importante de aquel momento en la Isla del Hierro, en los años 20-30. Es donde hoy, en la calle María Mérida, hoy en Valverde, sí. La esquina inferior abajo en la calle, esa casa, que es una casa grande y tal, eso era la tienda y vivienda. O sea, ahí se tienda abajo y vivienda arriba. Ahí es donde nació entonces María Mérida, ¿no? Sí, en esa casa, sí. ¿no? El padre justamente murió por estos años los años 80, en el que se publicaba este disco. Hablábamos de que se tardaron como 2 años. No, su padre no, su marido. Ah, perdón, su marido. Sí, su padre había fallecido antes, claro. Sí, en accidente, ya en mucho tiempo, los años. Su marido fallece en 1980 y a partir de ahí pues hay un pequeño paroncito de unos años, evidentemente. Pero, sin embargo, ella permaneció en Madrid o cuando se estableció nuevamente en Canarias, porque ella siempre estuvo por épocas Canarias. No, ya en esa época. Las Palmas, Gran Canaria. Ya en esa época ella ya estaba entre Las Palmas, Madrid. Las Palmas, Madrid, incluso tenía una casa en Las Palmas. Okay. En La Puntilla. En La Puntilla. Bueno, ahí también tiene una calle a su nombre, ¿no? No sé exactamente una dónde. Plaza, una plaza María, sí, señor. Y en el Hierro, su calle y, por supuesto, sus raíces, ¿no? Oye, hablando de raíces, en el Hierro también se ha presentado el libro, se ha presentado en Tenerife, creo que en Gran Canaria tienes una fecha prevista para asistir, pero no sé si presentas el libro
¿dónde están los libros? Porque ya se acabaron. No, los libros Tienes no que hay. tener una edición prepista, ¿no? Digo yo. No, lo que pasa es que las presentaciones que se han hecho en Candelaria y en El Hierro han sido porque esos ayuntamientos han comprado libros. Ah, Ellos mismos tienen una serie de libros Sí. y por eso se han hecho esas Ok, presentaciones. pero bueno, yo sé que estás en tratos con incluso cabildos, ¿no? Para... Bueno, cuando Candelaria todavía había algún libro que se pudo vender allí, pero ya con El Hierro nada, no hubo nada. Pues lo que te digo, que estarás tratando, ¿no? En estos momentos con cabildos, ayuntamientos, no sé qué, para buscar una nueva edición, porque ¿cuántos libros se fabricaron? Hay 500 ejemplares. Eso es muy poco, ¿eh? Digo yo. Sí, lo que pasa es que fue un poco pensando más bien en Tenerife, un poco El Hierro y tal, Pero tiene una demanda importante, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora vamos a ver si se puede hacer una segunda edición vamos a intentar que colabore el Cabildo de Gran Canaria, para que se haga lo que es en la isla de Gran Canaria, pensando también un poco en Lanzarote y Fuerteventura, o lo que sería la provincia, vamos. Sí. Y entre otras cosas porque fueron los 3 núcleos siempre, ¿no? Santa Cruz de Tenerife, El Hierro, por supuesto, y Las Palmas de Gran Sí, Canaria. El Hierro como nacimiento, pero así... Pero su vida en realidad, no quitando la infancia, Su infancia en El Hierro, que fueron escasamente 4 años. y luego ya Tenerife. Tenerife hasta los 20 años, más o menos así aproximado, y después todo el resto ha sido en Las Palmas. Las Palmas y Madrid. Sí, Las Palmas de Madrid, no, me refiero en cuanto a Canarias, Las Palmas, sí. Sí. Bueno, pues es normal que por ahí se quiera tener, porque este libro, un libro como este hay que tenerlo si alguien tiene interés en lo canario en general, ¿no? Y sobre todo en la figura de alguien importantísimo, ¿no? Que yo creo que ha tenido suficiente reconocimiento, ¿no? Me parece a mí. Sí, yo creo que sí, hombre. ¿no? Bueno, un poco tardío, pero le ha ido viniendo. Y sí, hombre, ya actualmente, pues, por los premios que tiene, pues el premio Canarias, pues... Sí. Pues una serie de premios ya que le han poesía predilecta de varias islas, pues tiene calles, pues no sé, sí, yo creo que se han reconocido. Últimamente el premio Taburiente, pues el premio nacional de coros y danzas, que será un premio que quizás sí estaba un poco olvidado. Ese le llegó hace poco. El último, el año pasado. ¿Y cómo llegó ella a ese premio? Porque, vamos, de coros y danza. Sí, porque ella comenzó aquí. A través de la Federación de... Después en la masa coral, ella Sí. ya, muy jovencita, empezó en coros y danzas de en aquel momento estaban separadas también, Sí. no era de Canarias, sino Tenerife y Las Palmas, estaban separadas Sí. en provincia. Entonces en coros y danzas, acuérdate que ella desde muy jovencita ya fue a los certámenes nacionales que habían de coros y danzas, Sí, señor. y en uno incluso quedaron segundo nacional. Ok, Entonces, claro, ella cogió mucha fama en coros y danzas, aparte que después en el Hogar Canario, sí. ella estaba en coros y danzas, o sea, como si fuera coros y danzas canarios, pero en Madrid, no aquí, sino en Madrid. Entonces ahí hizo una labor Impresionante, ¿no? extensa y con todos los canarios que estaban allí y tal. Era la que llevaba todo el tema allí de los canarios en cuanto a folclore. Ok. Entonces, hablamos de una infancia muy cortita en El Hierro, una estancia en Tenerife, relativamente corta también, bueno, sí, de unos 10 años más o menos, ¿no? No, unos 15 años. 15 añitos. Más o menos. Y después hay un traslado a Las Palmas de Gran Canaria y a partir de ahí a caballo por etapas en Madrid, varios años seguidos, y luego a caballo entre una cosa y otra, ¿no? En Más o menos, Canarias sí. y tal. Y quitando, evidentemente, sin tener en cuenta los meses que estaba de gira, ¿no? No, 6, 7, 8 meses seguidos, tranquilamente. Y sin ver a sus niños y su familia, Sí. ¿no? Ese es el precio. Eran giras muy largas porque no es como hoy con los aviones y tal, pues más o menos. Pero en aquel entonces, cuando se viajaba, por ejemplo, a América, se hacía América entera. Es decir, no estaba... No venía... Hasta que terminaras todo. Si los Estados Unidos solamente podían ser 3 o 4 meses, solo en Estados Unidos. Le cantó a los chinos, a los japoneses, a los... Eso ya fue posteriormente. Ya posterior, ¿no? Sí, Eso fue con el... con José Tamayo. Con José Tamayo y con el... ¿Cómo era? El homenaje a la zarzuela o... No me acuerdo cómo se llamaba el espectáculo, pero... la zarzuela. Se llamaba así, tal cual, ¿no? Con la zarzuela. La nueva antología de... Antología, esa era la palabra. de la zarzuela, Antología sí. de la La zarzuela. nueva, porque Tamayo tuvo una primero, más antigua, y esa la importante fue cuando ella entró, que fue la nueva antología que se llama. Y esto fue en los años... Eso fue finales de los años 80, 86, 87, y duró hasta más o menos, estoy hablando de María Mérida, hasta el año 92, 93 por ahí. Después murió Tamayo Sí. y ahí ya pues se acabó. Separó todo Sí, ese separó asunto, todo ¿no? eso. Pero es curioso porque se fue con la zarzuela, pero cantando canario. Sí, precisamente le hicieron es que la contrataron un poco para eso, porque como era una antología, aunque no es exactamente zarzuela, pero un poco que fuera representativo. Pero Tamayo quería llevársela. Exactamente. Y Se le montó un empeñó, espectáculo canario. y grandioso, porque no era cualquier cosa. El Paso Doble Islas Canarias, pero claro, interpretado de una manera que no se había visto nunca. Como puesta en escena, vestuario. No sé si habían hasta animales, fíjate. ¿No? Y 100 y pico personas en el escenario, y bailarines con todos los trajes de las islas, las mujeres, los hombres, muy impresionante.
y como Tamayo, que vamos a decir de Tamayo. O sea, un escenógrafo como Tamayo, Sí. me parece que pocos han habido. Y tuvimos la suerte de tenerlo, por cierto, en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, 3 años, si no recuerdo mal. Casi En los 80. para mí las 3 mejores Pues, escenografías que han habido en la aquí. Plaza de Toros, ¿no? A mí me dirigió, yo era un pibe, estaba en una murga y estaba él por ahí. Qué ignorante uno, que no sabía que tenía delante a un maestro, un a gran un maestro mundial, ¿no? Desde luego. Bueno, volviendo a María Mérida, entonces hay un momento en el que María Mérida casi, digamos que profesionalmente desaparece, ¿no? Yo creo que la década de los 80, un poco, la primera parte, ¿no? Sí. Fue una etapa de, claro, su marido fallecido, la familia, la cercanía, digo yo, ¿no? Y se retira, más o menos, ¿no? De la primera Sí, más fila, que ¿no? nada los comienzos de los 80 hasta que Tamayo la rescata a la finales de los rescata, la 80. llama, sí. Ujú. Fíjate tú, Esa etapa está ella viviendo en Las Palmas, entre Las Palmas y Madrid, más en Las Palmas que en Madrid, pero Sí. muy tranquila, muy... Incluso ella pensó un momento que se habían olvidado de ella porque Claro. nadie la llamaba, nadie le hacía una entrevista, incluso, no sé, hay una famosa entrevista de ella en un periódico donde ella Ajá. lo dice, un poco con pena, se han olvidado de mí, tal y cual. Ajá. Eso más o menos mitad de los 80, ¿no? Ok. Y pues un par de años después la llama Tamayo y bueno, fue un resurgimiento terrible, porque ahí dio la vuelta al mundo. los Claro, 5 una continentes. persona como María Mérida, una artista como María Mérida, recorriendo el mundo, países durante décadas, teniendo programas en directo para todo el mundo, especialmente Sudamérica, con Radio Exterior de España, con todo aquello, ¿no? Uno piensa que una mujer así tiene que ser millonaria, ¿no? Que tiene que sobrarle de todo, ¿no? Y no Y es resulta que te das cuenta de que no, hombre, a ver, no estamos hablando de que está en la indigencia, no se trata de eso. No. Pero claro, es una persona que lleva una vida normal, con su jubilación, con su... Exactamente. Muy normalita, ¿no? Que Muy normal y muy sencilla y muy... que se supone que tenía que tener un montón de dinero. No, y tiene no una es. jubilación que le corresponde por los años que ha trabajado, pero nada más. O sea que parece, desde fuera, lo mismo me equivoco, que tanto en el caso de ella, como a lo mejor me atrevo a decir que hasta, por ejemplo, Mari Sánchez, figuras que han tenido una relevancia importante, ¿no? En realidad lo que hicieron fue casi como exprimirla, ¿no? Durante muchísimos años, ¿no? Sí, a María Mérida desde luego. ¿Verdad? Sí. ¿No? Las discográficas, los productores... Y no sé Sobre todo la cuánto. discográfica. Ella con las compañías era distinto porque ella era un poco mejor, ¿no? Pero eso fue en la década de los 50. Después, imagínate los años que han pasado desde 1960 hasta hoy, es decir... Sí, imagínate, ¿no? Bueno, en fin, no lo sé, porque me imagino que hasta ella misma habrá perdido la cuenta de la cantidad de discos que grabó. Yo creo que tú más de una vez le has puesto delante discos que ella ni se acordaba. No, ella no sabe, porque además... Es que ha sido además, eso no lo controlaba ella, eso era un No. disparate, ¿no? Grabar. Ella tenía un contrato y venga a grabar. En principio era 2 discos por año, pero eso al final... Columbia hizo con ella, vamos a decirlo claro, lo que le dio la gana. Más o menos, ¿no? Bueno, con ella y con todos los artistas que Sí, pillaba, pero supongo, bueno, ¿no? sí, exactamente. ¿Podría haber alguna figura internacional? Vamos a situarnos, años 50, más o menos, 1950, esas décadas por ahí. ¿Habría alguna figura internacionalmente tan relevante como la de María Mérida? ¿Qué eres tú, Javier? Tú que eres un conocedor ¿Te de... refieres a españoles o...? Bueno, canarios fundamentalmente. Sí, ¿no? canarios. Bueno, y casi que españoles también, ¿no? Pero bueno, No creas, incluso españoles no había... Así que viajaran tanto como Y María encima, Mérida con la una gira. mujer. Y encima mujer. Era que un es producto además muy exótico, ¿no? mucho más complicado Sí. ser mujer, desde luego. Sí, hombre, ya sabemos que habían en los años 50, pues había algunos cantantes en España pues famosos y tal, pues, Sí. que salían, hacían sus pinitos y tal, pero más que nada era Sudamérica. Los españoles más que nada iban a Sudamérica, y ella iba a Estados Unidos, ella iba a Europa, es decir, era una cosa más internacional todavía. Estuvo en Hollywood, no sé si... ¿Llegó a hacer películas? No, cine no, pero... No, pero a lo mejor algún cameo, digo yo, en alguna peliculita. No. Yo no creo. Hombre, hizo mucha televisión también. Imagínate que sería hoy en día tener la posibilidad de ver esas actuaciones en vivo en la televisión, que se hacían en vivo, en directo, ¿no? Sí. En Cuba hizo mucha televisión. Incluso antes En de que la Colombia, televisión... en Porque Venezuela. en España la televisión viene en 1956-57, no recuerdo exactamente, cuando empieza a emitir televisión española. Pero ella ya salía por la televisión de otros países. No, y en España. Ella fue una de las primeras, primeras, que salió, ¿no? sí. De hecho, hay una foto muy famosa de ella que se ve en un plató de televisión española, y la cámara tiene el número 1. Era la cámara número 1, la primera Qué cosa, ¿no? que sale en el libro esa foto. Porque salir por la tele en los años 50 no era sencillito, ahí no salía todo el mundo. No, ya la llamaron inmediatamente, la tele empezó a funcionar, ya la llamaron para que actuara, porque acuérdate que ella también venía de Radio Nacional. No, Y era un poco la misma empresa, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay que tener, bueno, por decirlo no, era la misma empresa. Sí, ¿no? bueno. Y además hay que tener en cuenta que la radio que se hacía en esa época era una radio
en la que no habían discos funcionando, sino era una radio de la orquesta entera, la persona cantaba. Exactamente. O sea, era en directo, era un programa de televisión sin Ahí no cámara. había playback posible, ahí era todo en directo. Desde luego que sí. Yo me imagino que te habrás llevado más de una sorpresa escribiendo este libro, ¿no? Recopilando todos esos datos, ¿no? Sí. Porque, vamos a ver, tú este libro lo has escrito con un formato, digamos, periodístico, biográfico. O sea, aquí no hay literatura, por tu parte, ¿no? Estás un poco ordenando los hechos, contando. Yo tampoco soy escritor y yo no pensé nunca en una especie de, digamos, biografía novelada, que la puede haber, ¿no? Que no es el caso. Una biografía estricta y no sé, yo... Con datos, con fechas, exactamente, ordenada. Un poco para que quede yo qué sé, el motivo principal de este libro es que quede en las bibliotecas, que un libro de consulta, de consulta, que esté en toda la red de bibliotecas de Canarias. Yo con eso me conformo. O sea, yo más que esté en la casa de un particular, que sí me parece bien, pero que este libro sirva para recordar a María Mérida en el futuro, es decir, que se consulte y se vea un poco. Hombre, siempre hay cosas que se puedan añadir, pero yo pienso que este libro está bastante completo. Por lo menos yo no he podido hacer más. Otra cosa es que el libro tiene un fin, y de ahí María Mérida está en activo todavía, pues quizás en la segunda edición pues se puedan incorporar algunas cositas más, que de hecho importantes, que han ocurrido en este último año, ¿no? Digamos. Okay. ¿Qué sorpresas te has llevado conociendo de primera mano la vida de María Mérida? ¿Alguna te habrá llamado la atención? Me ha sorprendido muchísimo. Cuando te metes en el mundo de las giras, tantos países visitados, tantas ciudades, anécdotas en todas ellas, porque claro, imagínate los hoteles, lo que te cuentan, ¿no? Porque claro, aquí en el libro no se puede contar todo, porque si no el libro sería, vamos... Eterno, ¿no? Pero te cuentas muchas anécdotas en todos los países, los tratos diferenciados en los países, sí. Anécdotas personales de ella, que se cuentan en el libro, curiosidades en Madrid, no solo en las giras, sino en Madrid, sí. Curiosidades incluso misteriosas que las hay en el libro. ¿Qué me dice? Tiene ¿algún misterio? Algunos puntos un poco misteriosos. Tiene uno por lo menos, alguno que te venga a la memoria, algún misterio. Hombre, no me gustaría... No, pero una cosa, una pista, algo. No, bueno, ella sufrió una curiosidad muy importante en Madrid. Ella es muy devota del Cristo de Medinaceli, que es un Cristo muy famoso allí en Madrid, sí. En la iglesia, ¿no? Entonces ella una vez, en una de esas visitas, ella estaba cansada, ese día estaba cansada, se levantó por la mañana, estaba cansada. Y entonces la calle esa es un poco empinada en Madrid, ¿no? Para llegar a la iglesia está arriba, es un poquito empinada, y ella estaba abajo, poco a poco ahí, y estaba como cansada, como que no podía llegar, ¿no? Y le sucedió una cosa muy curiosa. De repente sintió como que la cogían por los hombros y la empujaban, cuando se dio cuenta estaba en la puerta de la iglesia. Fue una cosa como si la ayudaran, como si la cogieran en volandas y ¡pum!, la puerta de la iglesia. Ella lo experimentó así, así te lo contó, ¿no? Así me lo contó, y cuando se dio cuenta estaba frente al Cristo. Dice que no supo cómo. Ella sintió como que la levantaban, la izaban, la cogían en volandas y la ayudaban, la empujaban, como en el aire, ¿no? Digamos, ¿no? Y se vio en la puerta del... Bueno, una cosa curiosa. Ahí está. Sí, si ella lo cuenta... Ella lo sintió así y así mismo me lo contó. Y yo le dije, pues qué curioso. Dice, sí. A ti te llamó la atención para meter eso en el libro, ¿no? Sí, hombre, yo me parece una curiosidad. Como otras que hay en El Hierro y otras cosas que le han ocurrido. Ya en El Hierro no en la infancia, sino ya de mayor, sí. Oye, ¿qué tal relación tenía ella con los escenarios? Bueno, tiene con los escenarios. A ver, me explico. Conozco el caso de algunas cantantes canarias que ha llegado un momento en el que ya no están a gusto en el escenario, se ponen muy nerviosas y ya no se encontraban con fuerza. Yo creo que ese no es el caso de María Mérida, ¿no? Es como un torbellino encima del escenario y todavía hoy. Sí, sube y graba discos y canta, y si la dejas te hace el programa entero, ¿no? Hace lo que haga falta. Sí. Oye, nunca le ha tenido miedo al escenario, es lo que te trata. No, en absoluto. Es que es un monstruo del escenario, en el sentido que el escenario la realza, le da fuerzas para hacer lo que haga falta. Dice, hay que cantar 4 y 5 y 6, lo que haga falta. Es decir, voy a cantar una cancioncita y al final resulta que... Te hace un repertorio. Lo que haga falta. Oye, una de las últimas cosas que hizo hace unos meses atrás, un año ya, ¿no? O algo así o más, con los Ofiones, por ejemplo, ¿no? Sí. Se metió un conciertazo, creo que por Navidad fue del 2017. Sí, del 17 al 18. 17-18. Sí. Vamos, una María Mérida con más de 90 años encima del escenario, vamos, había que frenarla, ¿no? Porque... Sí, esos conciertos se lo dedicaron a ella y al que después falleció de ellos. Sí, hombre, a Perico Lino. A Perico Lino, a los dos que eran los más veteranos. Sí, exacto. Se hizo un poco en homenaje a los dos. Y
y nada, María Mérida ahí demostró que, vamos, que... Y eso que tenía, estaba enferma, que eso la gente no lo sabe, y con la voz mal y todo, y aún así... El primer concierto no, pero ya el segundo... Bueno, enferma de alguna gripe, alguna no, cosa. No, el concierto que se hizo en la plaza de Santa Ana. Sí, ese concierto que, claro, hacía frío, hacía tal. Ahí ella se enfermó, se engripó, tal. Y le quedaban 2 conciertos más. Y aún así ella lo iban a suspender, pero ella dijo que no, y lo sacó, el de Vecindario y los que vinieron después. Pues siempre es verdad que ha sido una mujer que se ha cuidado mucho. Muchísimo. No solo su voz, sino también su físico, su salud. Ha sido una mujer siempre, a pesar de que es un disparate, a lo mejor quien pueda pensar que es así, pero es que lo es. Sí. Ha sido una mujer de su casa. Totalmente, y muy sencilla. Y al mismo tiempo que una gran artista internacional. Una alimentación sana, no ha bebido en su vida, no ha fumado en su vida, no ha sido mujer de salir por la noche, o sea, todo lo contrario. Todo lo contrario de un artista, que más o menos, bueno por lo depende menos de los artistas. De las imágenes que nos han dado. Sí, ¿no? pero el artista, bueno, la vida nocturna, un poco la copita, tal, ella nunca. Sobre todo por los circuitos por los que se llegó a mover, ¿no? Por Hollywood, por países donde podía caer en cualquier tentación extraña. Sí. No, ella... Nunca ella se iba al hotel a descansar y hasta el día siguiente, sí, no... Siempre pensando en llamar a sus hijos. Mientras incluso los demás, porque eso que ella mismo me lo decía, ¿no? Los elencos pues tomaban, pues celebrando las actuaciones, pues toman su champán, su fiestita y sus cosas. Claro. Ella se iba a su habitación a descansar y hasta el día siguiente. En realidad estaba trabajando. Sí, no, aunque ella se cuidó mucho siempre. Sí, bueno, y todavía, ahí está todavía, ¿no? ¿Qué tal le ha parecido a ella el libro? Pues ella tendrá algunos, supongo. Sí. Pero digo que ella ha tenido la paciencia de leérselo, ¿o no? Se lo lee a trozos, pero ¿sabes por qué? No por nada, porque se emociona mucho. Ah, sí. Se emociona, y desde que empieza a leer, ella es muy, tú la conoces, sí, aquí ella es muy emocionable llorar, y enseguida llora, entonces corta, cierra el libro y después otro ratito, se lo está leyendo y por partes porque se emociona mucho. Hombre, hay mucha vida de ella familiar, sus hijos, ahí aparece, pues acuérdate que ella se le ha muerto. Sí, ha tenido un fallecimiento familiar cercano. Exacto, y todo eso aparece doloroso. Ahí, entonces bueno, pues se emociona mucho y claro, lo tiene que dejar, pero ella está encantada con el libro. Claro, me imagino, ¿no? Hombre, y también visto desde fuera uno que es un espectador, pues bueno, es un espectador, pero claro, cuando ella abre ese libro, está abriendo su vida, ¿no? Sí, exactamente, su vida completa, muy completa. Bueno, los ojos del público, sí, por lo menos desde que es una niña y nace en el Hierro hasta hoy en día, pues bastante. Qué bueno. Javier, cuéntame, ¿qué más cosas tienes ahí en el horno? Tienes por un lado con Atlántico Records este libro que va camino de una nueva edición necesaria para que se cubran en todas las bibliotecas públicas, para que tenga acceso todo el mundo. Sí. Me imagino que también, por cierto, hablo un paréntesis, ¿contemplas una edición digitalizada o eso no? Sí, quizás un poco más adelante. De momento vamos a hacer la segunda física. Física, ¿no? Y ya veremos después lo digital, porque lo digital es interesante en el sentido de que se puede leer en lectores donde nunca van a ver el libro, a lo mejor en Sudamérica, o en sitios que el libro no va a llegar, pues tiene la posibilidad que, pues, de tenerlo, ¿no? Me decías, esto es el segundo trabajo que tú has producido. El primero fue un disco recopilatorio o algo así, ¿no? De canciones emblemáticas de María Mérida, sí, que también está circulando, ¿no? Me imagino. No, eso se agotó enseguida también. Sí, se agotó muy rápido. Se agotó muy rápido y ahora estaba pensando en hacer un segundo disco de ella. Pero no una segunda edición, sino un disco con nuevas canciones, por ejemplo. Diferente. Con canciones incluso más complicadas de encontrar por ahí. Sí. Pero lo que pasa es que tengo que ver todo el tema de derechos de autor, el tema de las licencias y todo eso. Está un poco... Porque tú te has constituido como un productor que además es sello discográfico, que además edita libros, o sea, un poco... en todos los aspectos, ¿no? Sí, decía antes que Atlántico Records suena a discográfica, a records, a discos. Pero bueno, que así nació también, ¿no? Sí, pero que tiene unas connotaciones generales. Vale. Okay. Ediciones de cualquier tipo. Bueno, un primer disco de María Mérida, recopilatorio de canciones especiales. Un segundo disco, probablemente en breve, con canciones todavía más especiales. Un libro con su historia, María Mérida, la voz, que vendrá inmediatamente, en breve, una segunda edición. ¿En qué más cosas estás trabajando? Me ha llegado la onda de que vas a estar detrás de la producción también de un disco en el que se pueda escuchar al buen amigo común Julio Pacheco, a Cho Pacheco, el de La Esperanza,
del que se grabó una cinta hace 1000 años y está perdida por ahí en no se sabe de dónde. Bueno, tenemos una copia, eso es verdad. Pero vamos, una cinta muy chiquitita, una cosa. Tenemos una copia porque porque no la dio personalmente, porque si no me parece que está muy difícil. Sí. Y sobre la figura de Cho Pacheco vas a hacer un trabajo especial en el que evidentemente tengo la suerte de participar yo apoyando. No, apoyando no. No, pero es verdad que hemos grabado su voz y ahora con Atlántico Records la idea es pues que se conozca también la obra de este magnífico amigo y este gran humorista, costumbrista canario, que yo creo que merece eso. Y me han dicho también que lo mismo hasta acá hay un libro con el tiempo. Pues sí, estás muy bien informado. De momento el disco ya es inminente la salida. Ya está prácticamente terminado. O sea, antes de que acabe el año tenemos el disco de Cho Pacheco. Seguro que antes, para las Navidades, ya tenemos el disco y yo creo que antes. Sí. Y el libro sí va a tardar un poco más porque, claro, el libro se está empezando, pues igual que este de María Mérida fueron 2 años. Será un poquito más corto. Este va a ser más corto. Porque es la parte, sobre todo, profesional, artística de él, un humorista durante más de 40 años. Sí. 40 y pico años. Y yo pienso que es un personaje que se merece, pues tener su disco, por supuesto, su monólogo, tener su libro, ¿por qué no? Porque ha sido muy importante en el humor canario. Yo creo que sí, ¿no? Y un poco olvidado, ¿no? Entonces vamos a intentar pues rescatarlo. Sí. Un poco la función de la empresa es esa, realmente. Eso te iba a decir, porque no tienes pinta de que te vayas a hacer rico con esto, ni mucho menos. De hecho, no sé si ganas dinero o lo estás perdiendo, pero bueno. Más que perderlo, lo inviertes. Exactamente. Tampoco yo hice una empresa con la intención, digamos, económica, sino de que todas estas figuras, todos estos personajes que son importantes en la cultura canaria y en nuestra historia, pues que quede algo importante de ellos. Pues yo creo que si queda, este libro está, por lo que te decía antes, pues estará en las bibliotecas y ahí pues se podrá consultar. Pues Cho Pacheco será lo mismo, pues por lo menos quedará el recuerdo. Es curioso porque, claro, si esto a día de hoy, estamos en 2019, a día de hoy, en el siglo XXI, vamos, pues estas cosas a lo mejor no tienen mucho sentido para los artistas de hoy, que también lo tienen. Pero es que a hoy cualquier artista, y hasta los que no son artistas, tienen fotos, pueden escribir ellos mismos, pueden grabar en su casa, pero figuras como María Mérida, salvando las distancias, que no tiene nada que ver, evidentemente, pero también con la importancia que tiene Cho Pacheco, Julio Pacheco, con el humor costumbrista canario durante casi 50 años de actividad, los casi 70 años o 70 y tantos años de actividad profesional de María Mérida. Claro, las fotos que habían eran las que lo sacaban los de los periódicos y había una foto. Ahora ellos no escribían, no habían tantos programas de nada, había solo una televisión, había solo 3-4 radios, no había más. Los periódicos escritos. Si alguien no se acuerda de estas personas y no rescata toda esa información, como lo que estás haciendo tú, Javier, precisamente, se van a quedar en el olvido, porque nadie va a molestarse en ir a consultar en una hemeroteca un reportaje sobre la visita de María Mérida y la estancia en Hollywood durante no sé cuántos meses. Eso no lo va a hacer nadie. Esa es la intención. Tú vas a escribir en ¿cómo se llama esto? En Google, María Mérida Hollywood, y bueno, lo mismo te sale algo, pero probablemente te sale una referencia ahora a este libro, ¿no? Muy poco va a salir, porque de hecho muy poco hay. Hay lo que es la etapa moderna de María Mérida, sí, bueno, los eventos claro, lo de ahora, los últimos años, eso sí está porque la Internet. Etapa del Facebook. No, porque está Internet, porque eso claro. Y sale todo eso, pero anterior buscas y no hay nada, absolutamente nada, un poquito en la Wikipedia, un poquito de información ahí y nada más. Y que tampoco es muy fiable. Y Cho Pacheco, por supuesto. Nada, Cho Pacheco no existe. No existe nada. Bueno, la única referencia tiene que ver con este programa y tiene que ver con Parranda Canaria, donde lo llevamos una vez y interpretó allí su historia. Exactamente, es curioso, pero es así. Es así, ¿no? Bueno, pues si no es para volverte rico, ¿para qué haces todo esto? Hombre, lo hago primero porque me gusta, ¿no? De verdad, me gusta ahondar en estos personajes, pero sobre todo es eso lo que te digo, que quede una constancia de estas personas, que pasaron que fueron canarios, que nacieron aquí y que no sé, que hicieron una carrera profesional para mí bastante importante. En el caso de María Mérida es indudable, en el caso de Cho Pacheco pues también, hombre, en otra índole diferente, el humor y la música, pero cada uno en su terreno, dos grandes maestros, y yo pienso que sí, que la gente, que no debemos olvidarnos de las figuras que hemos tenido aquí, que seguimos teniendo, me refiero, pero que el día que falten, que por lo menos quede una constancia escrita o sonora de estos personajes, que yo pienso que es muy importante. Bueno, lo mismo hay que incorporarle la imagen también.
Se me está ocurriendo así sobre la marcha. Digo, voy a aprovechar el Atlántico Record que no pretende hacerse rico, para incluir también, ¿por qué no?, imágenes de cosas, ¿no? Sí, ¿por qué no? Claro, No, pues, no vamos a decir más. Sí. Si no, todo el mundo... Sí, por si acaso. Amigo mío, aunque no te lo creas, casi ha pasado una hora, nos quedan unos minutos, Sí. pues para concluir la conversación, esta entrevista, y sobre todo para escuchar un poquito más de música, Sí. de Cantos Canarios del año 1980 de María Mérida. Cuéntame, ¿cómo se te localiza? ¿Cómo se te puede invitar a una charla, a dar una charla, una presentación de libro? O sencillamente encargar tu libro para cuando llegue la siguiente edición, o... Muy fácil, si quieren el correo electrónico, Sí. atlanticorecords@gmail.com, simplemente. Vale. Atlántico Records, terminado en DS, Records, @gmail.com. Estás trabajando también en atlánticorecords.es, en la página web, que estará en breve también. Exactamente. Y a partir de ahí, pues, como suele decirse, ¿se aceptan sugerencias o no? Digo, no sé, pues, oiga, ¿a usted le interesaría la historia de...? Vete tú a saber. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, eso, estamos abiertos a todo. Ahora, eso sí, que sean temas canarios. Eso es fundamental Sí, en esta bueno, empresa. En eso coincidimos. Que sean personajes canarios, temas canarios, ya sean músicos, sea escritura, porque hay una editorial y hay una productora discográfica, pues en ese ámbito, y que sean artistas canarios, sean todos bienvenidos. Bueno, pues me parece muy bien. Buena filosofía. Oye, vamos a terminar con una canción, si te parece, que se titula Siete Flores. Esto no tiene nada que ver con Siete Rosas. No, en absoluto. En nada. absoluto, ¿no? ¿Sabes algo, alguna historia curiosa sobre este disco concretamente, esta canción, o algo que nos haga todavía más interesante poder escucharla? Hombre, si te refieres al disco, el disco fue, claro, ya se había acabado el tema con Columbia, que eso fue en 1960, fueron las últimas grabaciones de Columbia, y este disco, y hubo un parón importante discográfico, Sí. y este disco fue el primero de la nueva etapa, vamos a decir así, de María Mérida, ya en solitario y fuera de Columbia. ¿Y con quién lo editó? Esto es con Discan. Discan, Sello Gran Discan, Canaria. en Telde, sí. Señor, con el amigo José Luis Gómez. Bueno, y Exacto. su padre en su Y momento. su padre en ese momento, sí. Y claro, ella un poco eligió esos temas, pudo elegir esos temas y los eligió con intención. Qué bueno. Temas que algunos de Campesino Mi Tierra y tal sí estaba con Columbia, pero otros no. Ujú. Y quiso hacer temas diferentes y rescatar temas, y con el sonido de Ventaiga, del trío de cuerdas y de voces, y ¿no? coral de Ventaiga. Sí. Y yo creo que un disco muy bonito. O sea, tiene un- Este, por cierto, y robándole minutos a su música, Ventaiga fue el único grupo que acompañó... Era su grupo en era Gran su grupo, Canaria. Sí, el sí, sí, único grupo que sí. acompañó. El único. No, es que se formó prácticamente Para eso. para ¿no? María Mérida. De sí. resto siempre estuvo en solitario, ¿no? Sí, no, pero prácticamente era... Es que en esa época tenía bastante O sea, trabajo con María etapa Mérida. al principio con la masa coral como miembro de un grupo, y luego en solitario como gran artista, evidentemente, y luego esta gran formación, Ventaiga, con la que ruló durante En los esos años que no 70, 80. que no habían grabaciones, hacía muchas Mucha actuación. actuaciones con Ventaiga por las islas, pero sobre Qué todo bueno. Gran Canaria, claro. Qué maravilla. Bueno, pues, amigo mío, muchísimas gracias por tu visita, Nada. muchísimas gracias por este libro titulado María Mérida, la voz, firmado por Javier Valentín Pérez, y tiene, como digo, las transcripciones casi literales de conversaciones mantenidas durante unos 2 años con la propia María Mérida. Una joya, tanto ella como este libro. Gracias por el libro, Nada, a Javier. ti, Alex. Y también pues, más posibilidades que vendrán y que serán una realidad en breve. Hasta entonces les deseo salud, felicidad. Apuesten por lo canario, porque en esa partida ganamos siempre. Muchísimas gracias, Javier. De nada, A encantado, ustedes, Alexis. un abrazo. Disfruten de Siete Flores, un tema de Ventaiga María Mérida. Yo canto con mi guitarra a mi tierra una canción, la canto con sentimiento y con todo el corazón. Son coplas que hablan de flores, de belleza y poesía. Y como te quiero tanto, yo te canto, tierra mía.
tierra bendita, Canaria, donde Dios puso un altar, rodeada de volcanes, arrullada por el mar. Es Lanzarote un jazmín, Fuerteventura gardenia, El Hierro la margarita, La Gomera una camelia, Gran Canaria es un clavel, La Palma magnolia hermosa, y en este jardín vergel Tenerife es una rosa. Es Lanzarote un jazmín, Fuerteventura gardenia, El Hierro la margarita, La Gomera una camelia,